Hermanos, que el Señor les pueda bendecir. Espero no cansarlos. Bueno, la iglesia tiene un calendario y este calendario está lo hacen los ancianos, en el cual ellos ponen cada individuo que predique cada sábado. Pero en esta ocasión me tocó predicar consecutivamente 2 sábados seguidos, el año pasado y este año, el año pasado hace 8 días, entonces me tocaba nuevamente. Para mí predicar, mis hermanos, es un privilegio muy grande que el Señor me da. No es porque sea mejor que los demás. Yo sé que cada siervo que sube acá lo hace para la honra y gloria de ¿quién? De Dios. Cuando yo tenía ahí por la edad de 14 años, esta puerta siempre se abre. Eso quiere decir que la puerta de la gracia está abierta todavía. Mi papá, él era un mayordomo, él era el administrador de una hacienda. Y yo para la temporada de que salía de vacaciones me iba y trabajaba ahí, como cualquiera de las otras personas, en unos cañales ahí donde él, por misericordia, me ponía mi papá como de 14, 15 años. Y eso me ayudaba para comprar algunos estrenos para Navidad, el dinero que me ganaba. Entonces me ponía como caporal ahí de las personas. Y me recuerdo que había un pastor que me visitaba de las asambleas de Dios. Y me encantaba escucharlo al hombre predicar. Y yo iba a la iglesia y una vez ese hombre me estuvo orando como 2 horas, hermano. Un niño de 14 años, póngalo a orar como 2 horas. Y ahí estuve, hermano, yo abría los ojos y el hombre seguía ¿qué? Orando. Yo dije, Dios, y yo oraba para que el hombre terminara de orar, porque ya no aguantaba yo mis rodillas y me paraba y una incomodidad, pues nunca estaba acostumbrado a orar tan largo, y no sé cuánto han orado largamente. Yo lo más que he orado quizás de un solo han sido 2 horas, pero no es fácil al principio, pero después usted ya se acostumbra. Bueno, para no hacerles muy larga la historia, entonces me dio ganas de subirme por ahí y comencé a predicarles a una señora ahí como de 50, 40, 60 años y otras viejecitas por ahí. Y una de esas viejecitas, cuando yo terminé mi sermón, ni me recuerdo que lo que dije, pero dije un montón de cosas. Se acercó ella y me puso la mano y me dijo, hijo, cuando tú seas grande vas a ser ¿qué? Predicador, me dijo la viejecita. Y nunca se me ha olvidado. Y siempre, mis hermanos, no es que esto ha nacido de mí, sino que el Señor lo ha puesto en mi corazón, y yo para predicar también me esfuerzo mucho. Yo me meto en el tema y ando todo el día dándole al cerebro y dándole, y ahí le digo a mi esposa, ahora tengo que pasarlo, mi sermón que tengo en el cerebro, lo tengo que pasarlo al papel, le digo yo, para que a la hora de predicar no vaya a venir el diablo y me quite de mi mente ¿qué? El sermón. Entonces aquí lo tengo en la tablet, hermano, no es electrónica, es la tablet que les dije el otro día que me regaló el pastor. Y el hermano dijo que me iba a regalar el cargador. Espero que me lo regale, hermano, el cargador. Él dijo, yo le voy a regalar el cargador. Entonces este es mi tablet y escrito aquí con mis aeroglíficos, entonces por lo tanto yo sí lo entiendo. Ahora vamos a orar, hermano, vamos a orar, oremos. Padre, vamos a abrir tu palabra. Te ruego que me puedas iluminar mi mente y que puedas iluminar la mente de cada uno de mis hermanos. Tu palabra no es un libro en el cual está escrito para ciertos tipos de mentalidades, sino que tú lo has dejado para que este libro pueda ser entendido hasta por los niños. Pero te ruego que el Espíritu Santo se pueda hacer presente y que nos ayude a poder comprender de una forma más clara tu palabra, que more en nuestros corazones y que podamos ser tocados en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ir a la Biblia
Como el hermano Marvin ya leyó la lectura bíblica, yo no lo voy a repasar, sino que después voy a pasar por ahí. Y lee el titulado de perseguidor a perseguido. ¿Qué les parece? ¿Cómo se titula? La hermana Dircia anota todo esto y ahí les va a preguntar, me imagino, el próximo sábado a la visita. De perseguidor a perseguido. Ahora vamos al libro de Hechos y quiero decirles, mi hermano, que este es un sermón exegético en el cual yo le hice un exégesis al apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? Examinar la vida de un individuo. O sea que vamos a examinar ahora la vida del apóstol ¿qué? Pablo, a través de las escrituras. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 21, y vamos a leer el verso 21. Cuando ya lo tengan, digan amén. Vamos a leer el versículo 39. Amén. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío. ¿De dónde? De Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Por aquí quiero comenzar. ¿De dónde era el apóstol Pablo? ¿De dónde? De Tarso. Entonces a él le llamaban Saulo de Tarso, porque su lugar de origen se llamaba como Tarso. Pero vamos a ver a dónde quedaba Tarso. Quiero decirles, mi hermano, bueno, imagínense lo que ustedes quieran. ¿A dónde creen que quedaba Tarso? Tarso exactamente era una ciudad de Cilicia, y esa provincia estaba en Turquía. Entonces Saulo, su país de origen, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? No, su país de origen, Turquía. Y Turquía tenía ese lugar que se llamaba Cilicia, era la provincia, y la ciudad principal de esa provincia se llamaba como Tarso. ¿Estamos? Entonces por eso se le llamaba Saulo de Tarso, porque Tarso era parte, o mejor dicho, estaba en Turquía. ¿Estamos bien ahí? ¿Entendieron? Por eso es que aquí dice el versículo. Entonces Pablo dice: de cierto yo soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante. En pocas palabras, la ciudad de Tarso era una ciudad cosmopolita. ¿Saben qué es eso? Como Nueva York. Le tienen que apagar uno de los otros micrófonos para que no pase esto. Entonces era una ciudad cosmopolita. Y entonces esta ciudad era cosmopolita, Tarso, porque allí llegaban personas de todas partes del mundo, como Nueva York, que allí existen todas las razas de ¿qué? Del mundo. Este micrófono creo que es el que está dañando. Por eso, y entonces en Tarso, allá habían diferentes religiones, diferentes credos. Era una ciudad muy fluida y era una ciudad de mercaderes. O sea, esa provincia, en pocas palabras, pertenecía a Roma. ¿Ahora comprenden? Por eso es que Pablo tenía su ciudadanía romana. Y una vez que a Pablo lo golpearon, y después le dice: yo soy ciudadano romano, y los que lo habían golpeado estaban como temblando. Le dicen: Pablo, ¿por qué no nos dijiste que era romano? Porque un ciudadano romano no se tenía que golpear, porque era castigado o eran enjuiciados aquellos que castigaban a un ciudadano que romano. Entonces Saulo de Tarso tenía ciudadanía
romana. Yo no sé cómo hizo para conseguirla, pero sus padres entraron ilegalmente por la frontera, porque él era hijo de judíos, ¿comprenden? Pero él era judío, no de nacimiento, sino por sangre. Ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, vamos, entonces, el país de origen, ¿de dónde era Saulo? ¿De dónde? Turquía. ¿Y cómo se llamaba a la ciudad? ¿Cómo? Tarso. ¿Y cómo se llamaba la provincia? Cilicia. Muy bien, Dios les bendiga, sí. Así hay que estudiar la palabra de Dios para darte cuenta cómo está la cosa. Ahora vamos a ver quién fue el maestro de Pablo, porque Pablo era uno de los grandes eruditos, pero tenía un buen maestro. No se me adelante. Vamos al libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3. Ahí mismo, cerca. Yo, dice Pablo, yo cierto soy que judío, nacido ¿a dónde? Era judío, pero no era porque había nacido en Israel, sino él era judío por sus padres. Pero era ¿de dónde? Era de Tarso, y él practicaba el judaísmo, que es una religión. ¿Saben? Yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, que era en Tarso. Instruido a los pies ¿de quién? De Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo soy que vosotros. ¿Qué era Saulo? ¿Qué era Saulo? Era un judío y era celoso, pero su maestro, ¿cómo se le llamaba? Gamaliel. Ahora voy a hablar un poquito de Gamaliel. Este Gamaliel era un erudito que instruía a los fariseos. O sea, en pocas palabras, los fariseos, ellos aprendían de este gran maestro que se llamaba Gamaliel. Y Gamaliel era un hombre que tenía un nombre de renombre, ¿comprende? O sea, en pocas palabras, el que había sido discípulo de Gamaliel lo tenía en alta estima, y lo ponían los gobernadores en su gabinete. O sea que Pablo no era un hombre cualquiera, Pablo no era un ignorante, era un erudito, porque cuando usted estudia las cartas pastorales de Pablo, usted va a ver el lenguaje que se maneja en Pablo. O sea, Pablo era un doctor, era una persona muy inteligente, muy estudiada, y él le podía tocar cualquier tema, fuera de política, fuera sociología, lo que usted, de medicina, lo que usted tocara con el apóstol Pablo, Pablo tenía una respuesta para cada una de sus preguntas. O sea que el hombre era docto, era un erudito, no era indocto, era docto. O sea, sabía lo que él decía, era estudioso de las sagradas escrituras. Yo quiero decirle, mi hermano, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos esmeremos por estudiar las escrituras. Una vez yo le pregunté a un pastorito que era erudito el hombre, pero ¿cómo se hizo el erudito? Y yo le pregunté, pastor, deme la clave, le dije, ¿cómo es que usted sabe tanto? Y el hombre humildemente me dice, mira, yo lo que hago de una forma así lenta, ¿verdad? Yo lo que hago es que leo las escrituras, dice. Yo leo el periódico, yo leo esta revista, leo de esto, leo lo... El hombre todo el tiempo estaba ¿qué? Estudiando, leyendo, y dice, y confirmo todo lo bueno de lo que yo leo, lo saco y me lo echo a la bolsa, dice, y lo que está malo lo desecho. Y entonces todo eso lo acoplo a la hora de mis sermones, dice, y eso parece que a la gente le encanta, dice él. O sea, el hombre tenía un conocimiento extraordinario. Y Pablo, ¿qué? Era un erudito. Y aquí mismo, yo ciertamente soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, dice.
instruido a los pies de Gamaliel, ciertamente conforme a la ley de nuestros ¿qué? Padres. O sea que él había estudiado todo el antiguo ¿qué? Testamento. ¿Está comprendiendo, hermano? Ahora yo pregunto, ¿alguien está aburrido de lo que estoy diciendo? Porque si no yo termino. Vamos a ir más adelante. Ahora vamos a ver quién fue el maestro del apóstol Pablo. ¿A dónde nació Pablo? En Tarso. ¿A que está dónde? En Turquía. Que no se les olvide esos datos. Ahora vamos a ver el título que tenía Pablo. Vamos a Filipenses capítulo 3, vamos a leer los versos 4 y 5. Filipenses capítulo 3, vamos a ir un poquito adelante y vamos a leer los versos 4 y 5. Oiga como dice aquí, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice, te está refiriendo al estudio que Pablo tuvo. O sea, él tenía en qué confiar porque él era un hombre docto, como les digo. Pero versículo 5. Oiga bien cómo comienza él como a lisonjearse, pero no está lisonjeando, sino que esta carta se la manda a los filipenses para que los filipenses aprendieran a ser humildes. Dice, circuncidado ¿qué? Al octavo día, o sea, como un judío, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, o sea que él le creía más, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué es lo que era él? ¿Cuál era el título que le dio Gamaliel a este hombre? Fariseo. Ahora les voy a hablar un poquito cómo era la vida de un fariseo. Jesús les dio unos grandes sermones a los fariseos. No porque Jesús quería ofenderlos, pero cuando Jesús hablaba con amor, pero muchas veces iba a la llaga. Y una de las palabras que le dice a los fariseos y que se menciona mucho en la Sagrada Escritura, ahí en los evangelios, ustedes pueden buscar eso. Y era que les decía, fariseos ¿qué? ¿Ah? Fariseos, digan, hermano, ¿cómo les decía Jesús? Fariseos ¿qué? Hipócritas, por fuera dice, andan con su vestuario blanco y su manto que parece una gran santidad, pero por dentro están llenos de ¿qué? De pudrición, les decía. Sepulcros ¿qué? Blanqueados. Usted va a un sepulcro, la gente le hace a lo mejor ahí a la tumba, pero ¿qué hay debajo? Ahí abajo solo hay huesos y pudrición. Entonces, eso es lo que era ¿qué? Un fariseo, y eso es lo que era el apóstol ¿qué? Pablo. Lo que había dentro del apóstol Pablo solo era una parte externa de lo que él se miraba, pero por dentro estaba como podrido. ¿Y ustedes cómo, de dónde saca todo eso? Ya lo vamos a ver. Un fariseo miraba a una mujer porque pensando que él por ver a una mujer, él pensaba, miren, él pensaba que con solo ver a una mujer, él pecaba. Entonces un fariseo, yo leí unos datos por ahí, caminaba así, miren, para no ver a la mujer, porque ya tenía problemas en el cerebro, ¿me entienden? Hay gente que todo se está fijando en otro. No, miren cómo anda vestido, porque tiene problemas en el cerebro. ¿Sí o no? Entonces caminaban así y allá había una pared, ¡pum! Mas Jesús aclaró el punto, dice, mas cualquiera que mire a una mujer, ¿ya pecó en su corazón? Dijo, no. O sea que usted con mirar un hombre o mira a una mujer, no está pecando en su corazón. Mas cualquiera que mire a una mujer, dice, para codiciarla, o sea que usted ya está pensando que ya está con ella en la cama, entonces dice, ya pecaste ¿qué? En tu mente. Pero un fariseo pensaba que con solo ver, es más, para un fariseo ahí, si había un extranjero por ahí,
y estaba vendiendo tomate, huevos, de cualquier cosa ahí, si llegaba el extranjero y le tocaba algo, ya estaba ¿qué? Inmunda las cosas. O sea, un fariseo, y Jesús les dice que el fariseo también diezmaba de enaldo y de ¿qué? Y de la menta. ¿Y usted ha visto el enaldo? Son unas semillitas tan menuditas. Decía, 10 para el Señor, un puño para mí, 10 para el Señor, otro puño para mí. Está contando esas semillitas, dice que diezmaba. Yo no sé, probablemente estoy inventando yo, o lo hacían medido, como hacían mis hermanos, para contar el diezmo de eso. O sea, mis hermanos, ellos eran ¿qué? Estrictos. Es más, un fariseo cuando miraba que a la hora iba a ocultarse el sol, él sabía que solo tenía que dar 2000 pasos y comenzaba 1099, 2000. Y ahí se quedaba, porque si seguía caminando, él creía que pecaba. Mi hermano, ser un fariseo era ¿qué? Era bien difícil, porque ellos se ponían cargas y ponían cargas a otros, que ni ellos mismos las querían mover ¿con qué? Con un dedo. Otra cosa de como la oración que hace entre el fariseo y el publicano, dice el fariseo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones. ¿Verdad? Mire cómo comienza la oración. Dice la Biblia que él oraba ¿con qué? Consigo mismo. O sea que la oración que él estaba haciendo no era para Dios, era para él mismo, consigo mismo. Dice, no, te doy gracias que no soy como los otros hombres. A ver de qué planeta eran, ¿verdad? Como los otros hombres, incrédulos, este y lo otro, dice. Ni siquiera como este que publicano, dice. Mas el publicano que estaba allí decía: Señor, sé propicio de mí, ten compasión. Y dice Jesús: ¿cuál de los dos se fue a su casa, dice, justificado? ¿Cuál? El que aceptó su pecado ante la presencia del Señor. Pero el fariseo nunca aceptaba sus pecados. Ellos se creían los mejores, que ellos pensaban que tenían alitas como ángeles, pero tenían alas de murciélago o de vampiro. O sea que la vida de un fariseo era una vida bien que estricta. Entonces, ¿qué es lo que era el apóstol Pablo? Uno de estas personas que le estoy mencionando. ¿Habrá alguno así aquí en la iglesia? No, aquí no hay. Tal vez en otra iglesia. Filipenses 3:6, ahí mismo, 3:6. Versículo 6. En cuanto celoso, dice, perseguidor ¿de qué? De la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿Qué era lo que era el apóstol Pablo? Era fariseo, un judío fariseo, y que era ¿qué más? Celoso y perseguidor de la iglesia. Perseguidor. ¿Cuál era el trabajo del apóstol Pablo entonces? Ayúdenme. Era un hombre que perseguía a la iglesia. Y ya lo vamos a ver aquí adelante. Hechos capítulo 6. Dice que era un asesino de primera. O sea que el apóstol Pablo, en nombre de la religión, mataba, como algunos que conozco yo por ahí. ¿Qué es lo que hacía? En nombre de la religión mataba, y él creía que honraba a Dios y que le hacía un favor al Dios de Israel matando a los cristianos, pero no es así. Vamos a ir al libro de Hechos capítulo 6, versículo 8 al 13. Muy bien, ya lo tenemos. Sí, 6, del 8 al 13. Oiga bien, como dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración entre... No, aquí estamos mal. Versículo 8, versículo 8, hasta el 13. Y Esteban, lleno de gracia y del poder
y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantó uno de la sinagoga, llamado los que, ¿cómo se llamaban? Los libertos, y de los que eran ¿de dónde? De Cirene, de Alejandría, de Cilicia. ¿Te acuerdas de esa palabrita? ¿Ah? De Cilicia, de Asia, disputando ¿con quién? Con Esteban. Versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba de Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras o blasfemias contra Moisés y contra Dios. Versículo 12. Soliviaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y remetiéndole, arrestaron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar y contra la ley. ¿Quién era este hombre? ¿A quién habían remetido y lo habían apresado? ¿Cómo se llamaba? Pero ¿sabe quién estaba en ese grupito? ¿Sabe quién era el líder de ese grupo? ¿Ah? Saulo. Mientras no esté convertido, no le vayan a decir Pablo. Usen la palabra que Saulo. Ahí estaba el hombre. O sea que era un líder. Pero era un líder bien malvado. Ya van a ver. Hechos capítulo 7, 55 al 59. Vamos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, ahí estaba Pablo, Saulo, y entonces ellos, dando grandes voces, taparon los oídos y remetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿cómo? ¿Quién dio la orden para que apedrearan a Esteban? Saulo. Era un asesino de primera siglo. Le encantaba la sangre. Le encantaba ver cómo morían los niños. ¿Sabían eso ustedes? Cómo morían las mujeres por el nombre de Cristo. A él no le gustaba eso. ¿Están entendiendo el sermón? Amén. Ya, pero yo sobre todo esto, algo bueno Dios siempre saca de algo malo. ¿Sí o no? Versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta el pecado. Y habiendo dicho esto, ¿cómo dice? ¿Murió o durmió? Durmió. Lo que pasa es que la muerte para un hijo de Dios solamente es un sueño, porque cuando venga Jesús lo va a despertar, ¿sí o no? Esteban murió confiando en el Señor Jesucristo, y Esteban vio a Pablo, a Saulo de Tarso ahí, que él dio la orden para que lo matara. Pero cuando Saulo mejor dicho Pablo y Esteban se encuentren en el cielo, le va a decir Pablo le va a decir a Esteban, mejor dicho, le va a decir a Pablo: ¿qué es lo que tú haces aquí en el cielo? Le va a decir. Y entonces Pablo le va a decir: mira, la sangre de Cristo me redimió, la sangre de Cristo me perdonó ¿de qué? De todo pecado. Pablo y Esteban se van a encontrar ¿qué? En el cielo, y nosotros los vamos a ver a ellos. Ahí estaba. Pero si
Esteban, usted va a ver que usa el mismo vocabulario que quién, que Cristo cuando estaba en el Gólgota. Porque un hijo de Dios nunca siente odio contra otra persona. Por eso es que dijo Jesús, orad por vuestros ¿qué? Enemigos. Y lo que estaba haciendo Esteban era que estaba orando por Pablo. Aún Pablo no entendía eso, pero Esteban sí estaba entendiendo eso, que un día más tarde Saulo se iba a convertir al cristianismo. Y con ese mismo celo que perseguía la iglesia, iba a predicar el evangelio para que las almas se pudieran convertir a los pies de Cristo Jesús. O sea que Dios tenía que usar la metamorfosis. ¿En quién? De gusano a mariposa. ¿Han visto eso ustedes? Que un gusano se convierte en una hermosa mariposa y puede volar por el jardín. Bueno, eso es lo que Dios hace, eso se le llama la conversión. Si usted no ha sentido la conversión en su corazón, pídasela a Dios. Y cuando Dios le dé la conversión, usted ya no va a ser la misma que persona. Jamás va a ser la misma persona. Siempre va a sentir ese amor por su prójimo, aún por sus enemigos. Como dijo Jesús, a tu enemigo dale de comer y también dale de qué. Pero nosotros le queremos dar veneno. Si tú sientes esas reacciones dentro de tu corazón, no estás convertido. Porque es un mandato del Señor que a tu enemigo debes de darle comida y debes de darle de bebida. Y si te piden tu capa, también dásela. Y si te piden tu túnica, todo, dáselo. Y de esa forma tú avergüenzas a tu enemigo y llegas a crear el mismo carácter que tuvo que Cristo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, dice la Biblia, sino para servir. Porque el Hijo del Hombre no vino para quitar la vida, sino para dar su vida en rescate por muchos, dice la Biblia. Y uno de los apóstoles le dijeron, Señor, manda que descienda fuego sobre este pueblo y los consuma a todos. Y Jesús les dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había que. Y a eso Dios nos llama. Entonces el apóstol Pablo, que él creía andar haciendo ¿qué? La voluntad del Señor. Pero él no hacía la voluntad de Dios, sino que se había puesto a merced del mismo Satanás. Y así hay mucha gente en este mundo que creen que trabajan para Dios, pero trabajan para el diablo. O sea, mejor dicho, son siervos de Satanás porque no han conocido la verdad. Y esa verdad solo les puede llegar por medio de usted y por medio de mi persona. No es que Jesús va a venir y va a bajar y se les va a presentar a estas personas y les va a decir, mira, conoce el evangelio. No, porque cuando se le apareció el ángel ahí a Cornelio, le dijo, mira, Dios ha escuchado tus oraciones, manda a llamar a Pedro que él te va a declarar todas las cosas. El ángel no le explicó el evangelio, porque este evangelio no le corresponde explicarlo a los ángeles, le corresponde a usted y a mí, y ese es nuestro privilegio. ¿De dónde era Saulo? Tarso. ¿Cuál era el título de él? Fariseo de fariseos, ¿vean sí o no? Era un ¿qué? Un asesino de ¿qué? De primera. Porque él iba a las ciudades, pedía cartas de los sumos sacerdotes y perseguía a la iglesia. Y aquí ya lo vamos a ver. Vamos ahí, Hechos capítulo 8, 1 y 3. Lea. O sea que Saulo era el terror como la migra por ahí, por estos lados. Muy bien. Y Saulo consistía en su muerte. Bueno, está hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Qué es lo que hubo? No dice que una persecución, hubo una ¿qué? Una gran, cuando la Biblia dice gran persecución, es porque la iglesia se sentía como acosada, perseguida, amenazada. Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea, Samaria
salvo los apóstoles. Y hombres piadosos, bueno, y aquí dice cuando llevaron a enterrar el cuerpo de ¿qué? De Esteban, versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrestaba a hombres, mujeres y los entregaba ¿qué? Le encantaba ver sufrir a quién, a los cristianos, mis hermanos. O sea que era un hombre terrible. ¿Están comprendiendo ahora quién era el apóstol Pablo? Saulo. Como la migra. Bueno, la migra no te hace nada, simplemente te deporta. Pero este mataba a la gente, lo apedreaba. Espero que no vayan a subir este video a YouTube. Muy bien. Ahora vamos a ver qué es lo que le pasó a Saulo de Tarso. Hechos capítulo 9. ¿Tenés cuenta la Biblia? Ahí a la página. Y aquí sí vamos a leer un poquito porque ya con esto ya voy aterrizando. Del 1 en adelante vamos a leer. Ahí donde yo me detenga, deténgase usted. Dice, y Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino, ya que todavía no tenían nombre de cristianos ahí, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un esplendor de luz. ¿De dónde? Del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te he dado. Cosas contra qué? El aguijón. Saulo va en persecución de qué? De la iglesia, y ya pidió carta de los sacerdotes, y ahora dice Saulo, voy a matar a muchos ¿qué? Cristianos. Pero cuando iba por el camino a Damasco, lo rodeó una gran luz, una luz más era una luz fulminante, mis hermanos, era más fulgurosa que la misma luz de ¿qué? Del sol. Y lo rodeó y cayó de ¿qué? Del caballo, y le dice, mira, Saulo, Saulo, le dice, le llama el nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús. ¿Cómo le dice? Ahora explico. Cuando le hacen algo a un hijo de Dios, ¿a quién se lo hace? Digo, Jesús, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños. Ahora se dio cuenta Saulo de Tarso que todo su camino, que pensaba que era el camino ¿qué? Recto. Por eso dice en el proverbio, hay camino que al hombre le parece ¿qué? Recto, pero su final es camino de ¿qué? De muerte. Entonces Saulo creía que el camino de él era recto, pero no se daba cuenta que su camino era de muerte. En pocas palabras, Saulo estaba equivocado de su religión. Cualquier religión, oiga bien, que mata en nombre de Dios, no es religión de Dios. No pertenece a Dios. Si hay una religión que ha matado a miles y a miles de millones de personas, y se le llama la Santa Madre, no puede ser de Dios. Entonces, cuando cae del caballo Saulo, le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa
dura cosa te es dar cosas contra qué, el aguijón. Digamos que yo le hago una punta a esto y yo le pego así con la mano, ¿qué me va a pasar? O sea que pelear contra Dios la llevamos ¿qué? Perdida. Por eso es que dijo Jesús, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge conmigo, ¿qué es lo que hace? O somos o no somos, mis hermanos. Y entonces, versículo 6, temblando, mire el gran hombre aquí, ¿qué es lo que le estaba pasando? Mire, usted ve toda la gente así que se la lleva, de que la lleva de machito. Cuando se enfrentan en la presencia del Señor, son unos cachorritos. Yo he visto gente así, mis hermanos. Yo he visto gente que son bien, decimos en El Salvador, pedantes, pues toscos. Pero cuando se enfrentan con la presencia del Señor, ¿qué es lo que pasa? Caen como niños, porque en la presencia del Señor no puede haber otra cosa, mis hermanos, que doblegar nuestro corazón. Si tu corazón es orgulloso, prepotente, es porque todavía no has tenido un encuentro con Cristo, que Jesús. Y ahí está temblando el hombre. Voy a tener que relatarlo así para no leer mucho, para ir terminando. Lo agarran al hombre, lo levantan ahí, lo cierto que llevaba él para asesinar a la gente. Lo agarran y lo llevan. Y cuando él quiere abrir los ojos, ¿qué es lo que le pasa? Mi hermano, está que ciego. Y eso era un símbolo de toda su vida, que él había vivido que en ceguedad. Él pensaba que amaba a Dios y que le hacía un favor a Dios, pero toda su vida era una vida de ceguedad, y así hay mucha gente en este mundo. Pero cuando llega la luz de Dios, tiene que morir ese tipo de vista antigua. Y Dios le dice a Ananías: ve por el camino, por la calle que se llama ¿qué? La derecha, y hay un hombre que está ¿qué? Orando, le dice. Y tú vas a llegar donde él y le vas a poner las manos y él va a recobrar ¿qué? La vista. Y eso es lo que Dios quiere, cambiar nuestra ¿qué? Vista, nuestra forma de ver las cosas. Y el apóstol Pablo llega a Ananías, y Ananías le dice: pero Señor, ¿cómo ellos huyeron de este hombre? Mire, porque era el terror, mi hermano, era el terror del pueblo. Señor, ¿cómo ellos huyeron de este hombre? Señor, ¿de verdad tú me estás hablando a mí? Sí, Ananías, tú tienes que ir de este hombre. Pero Señor, este hombre ha estado matando a las personas. ¿Cómo yo voy? No, le dice el Señor: mira, yo a este hombre lo he escogido como instrumento para que lleve el evangelio a los judíos, para que lleve el evangelio a quienes, a los gentiles. Yo lo he escogido como mi siervo, y él va a tener que sufrir mucho por mi nombre. ¿Qué les parece? Y ahora Saulo, que está orando a Jesucristo. Esto yo me lo imagino, no está en la Biblia, me imagino: Señor, perdóname mis pecados, llorando, diciéndole: Señor, perdóname porque he matado a niños indefensos, he matado a mujeres, Señor. Y el hombre ayunó por una semana y por muchos días allí, y su corazón por dentro sangraba, sentía la angustia, el terror, se sentía separado de Dios, pensando que había hecho la voluntad de Dios, se había metido en problemas con Dios. Y ahora que llega el hombre y ora por él, y le pone las manos, se le caen de los ojos como grandes ¿qué? Escamas. Y ahora dice la Biblia que él recobra ¿qué? La vista. Y él le dice: ¿por qué te detienes? Eso está en otro pasaje más arriba, de hecho, porque cuando él relata su conversión: ¿por qué te detienes? Dice: bautízate, le dice, invocando el nombre de ¿quién? De Jesús. Ahora, al bautizarse, Saulo de Tarso tenía que invocar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús por los fariseos era rechazado. Ahora él tenía que decir: yo creo en Jesucristo, que Él es mi Salvador. Yo creo que Él es el soberano del universo. Yo creo que Él me redimió a la hora de ¿qué? De bautizarse, mi hermano.
Y el apóstol Pablo, ahora ya lo va a hacer relatado, ya, pues ya no vamos a leer, ahí tengo la cita. Comienza ¿qué? A predicar el evangelio, ciudad por ciudad, comienza a predicar el evangelio, comienza a predicarle a los judíos y a los gentiles y a los griegos, a todas personas. Y Saulo va por todas las aldeas formando ¿qué? Iglesia, el apóstol Pablo. Y cuando ve enfermos les pone las manos y los enfermos ¿qué? Se sanan. Y ve los endemoniados, como aquella muchacha que tenía un espíritu de adivinación, le puso las manos y se le fue el espíritu de adivinación. ¿Y qué pasó? Lo llevaron a la cárcel de Filipo. Allí lo azotaron, dice la Biblia, con vara. Duro, lo golpearon. Pero ahora Saulo, en vez de perseguir, ahora era ¿qué? ¿Cómo se llamaba el título del sermón? Perseguidor a perseguir. De perseguir, ¿hacer qué? Ahora el apóstol Pablo está siendo perseguido por otros fariseos. Y una vez le pegaron, lo golpearon tanto a pedradas. Miren, a él también le tocó eso. Que pensaron esta gente que lo habían que matado. Él hizo el dormido, mi hermano, se quedó. Y dieron, lo mataron. Y lo sacaron de la ciudad y lo dejaron tirado ahí en una placa. ¿Y qué hicieron los hermanos? Lo fueron a recoger de noche. Y como a los días, otra vez el apóstol Pablo está aquí. Porque Jesús le dijo, tú vas a sufrir por mi nombre. Y hay hermanos que creen que ser cristiano todo es color de rosa. No. A ver, usted va a tener enemigos. Y ahí está el apóstol Pablo. Otra vez lo golpearon y lo bajaron por los muros de ¿qué? De Damasco. Ahí lo bajaron ¿qué? En una canasta, porque habían cerrado toda la ciudad, porque esa ciudad solo tenía una puerta de ¿qué? Y dijeron, por aquí va a salir este individuo, y ahí lo estaba, porque él estaba escondido. Pero lo bajaron, los hermanos eran bien inteligentes, y consiguieron una canasta y miren, lo bajaron por los muros. Y se fue para otra región y a predicar ¿qué? La palabra de Dios. Ya para ir terminando, por último, mis hermanos, Saulo va preso ¿para dónde? ¿Para dónde? Para Roma, para Israel, para ser ¿qué? Sacrificado. ¿Qué es lo que le iba a pasar al apóstol Pablo? Iba a ser sacrificado por el nombre de Jesús. Pero cuando iban en el barco vino una gran ¿qué? Tempestad, dice la Biblia, y él oró y el ángel del Señor le dijo, mira, ninguno de los que van acá van a perecer, porque Pablo tenía esa comunicación con el Señor. Ni uno va a perecer, le dice. Si me oyen así es porque ando gripado y hago mi mayor esfuerzo. Y así fue, bajaron una de las islas de Malta. Las personas, ellos andan buscando leña y el apóstol Pablo mientras encendían el fuego, y en esa leña iba ¿qué? Una víbora. Y los aldeanos de ese lugar que estaban ahí, cuando pone Saulo a la leña y la víbora va huyendo del fuego, ¿qué es lo que hace? Se prende de la mano y le inyecta ¿qué? El veneno. Y los aldeanos dicen, este se salvó del mar, dice, pero esta víbora no se va a salvar, dice, este algo tiene que pagar. Léanlo ahí. Y ellos se quedaban viendo y decían, y nos comenzaron a contar a qué hora caía muerto. A las 10 va a caer muerto. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llegó a 100 y no cayó ¿qué? Muerto. Dice, bueno, esperaron un rato y no cayó muerto. Él agarró la serpiente venenosa y solo ¿qué? Se sacudió y siguió predicando la palabra de Dios entre las personas. ¿Y saben qué es lo que dijeron al final las personas? Wow, dijeron, este es un ¿qué? Un Dios. Mire la gente como es. Pero de allí se lo llevan en esa aldea, lo llevan donde los enfermos, y Saulo con el poder del Espíritu Santo anda sanando ¿qué? A todos los enfermos de ahí. Y es una gran obra en esa aldea. Yo me imagino que por eso se levantó esa gran tempestad. Saulo podía huir de la muerte que lo llevaban hacia Roma, pero no lo hizo.
Porque Saulo dijo, el morir para mí es ¿qué? Ganancia. Habrá alguno que quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero servirte como te sirvió el apóstol Pablo. Siento la necesidad en mi corazón de poder servir en el Evangelio. Señor, quiero bautizarme como se bautizó el apóstol Pablo. Quiero hacerlo. Habrá alguno hermano acá que quiere decirle, Señor, quiero seguirte a pesar de la adversidad que venga a mi vida. No me importa. Quiero servirte, quiero adorarte, quiero glorificarte y un día quiero estar contigo en las mansiones celestiales. Habrá algún hermano, una visita que quiere decirle, Señor, yo te amo, pero el mismo pecado que hay en mí no me deja. Y te tiene ahí atado como que si tuviera una cadena ahí en la banca. Te sientes, tal vez tus piernas pesan. Habrá alguno que quiere decirle, Señor, quiero aceptarte como mi Salvador. Quiero ser bautizado, quiero pasar por las aguas del bautismo. Tú tal vez ya conoces bastante del Señor, pero te has estado resistiendo por mucho tiempo. Mira, aquí hay agua, aquí hay, mejor dicho, una pila bautismal. Se le pone agua y tú puedes llegar a ser una nueva criatura. ¿Habrá algún hermano que quiere decirle eso a alguna visita? Yo quiero, tal vez no te vas a bautizar ahora, pero eso es que estás dando, estás haciendo un compromiso con el Señor. ¿Habrá alguno? Yo quiero terminar ya. ¿Habrá algún hermano que quiere decirle, Dios me la bendiga, mi hermana? Con ella hemos estado estudiando la palabra del Señor. Dios te bendiga, yo sé que Dios te va a bendecir. ¿Habrá otro hermano por ahí, alguna visita que quiere decirle, Señor, yo también quiero hacerlo? Yo quiero decirles que un día también me bauticé y fue el día más feliz de mi vida. Y desde allí he luchado y he pasado por momentos muy difíciles, pero Dios pone paz en mi corazón. ¿Habrá alguno por acá, otra persona? Hermano, venga a los pies de Jesús. El apóstol Pablo lo hizo y llegó a ser el gran apóstol Pablo, que escribió 14 cartas pastorales para la iglesia, donde todos los grandes eruditos de ahora en día estudian esas epístolas y donde muchos te apoyan. Y el apóstol Pablo habló de la fe y de la gracia que te salva. Póngase todos de pie, vamos a orar. Oremos, Padre, te damos gracias, Señor, que puedes usar de una persona asesina a uno que lleva la salvación a las personas, Señor, como el apóstol Pablo. Llegó a ser un gran mensajero tuyo, un hombre que te amaba, Señor, un hombre que glorificaba tu nombre al final. Y ya no llegó a ser el terror de la iglesia, sino que llegó a ser una gran bendición para la iglesia. Y así ruego para cada uno de mis hermanos, que seamos bendición para las personas, no maldición. Bendice nuestros corazones, nuestros pensamientos, y que tu paz y tu bendición nos acompañen este día. En el nombre de Jesús, amén.